Gracias, señor presidente. Con su venia, señor ministro. Mire, a usted le han endosado un marrón que no quiere nadie. En 3 años ha pasado por 3 ministerios, todas las competencias de administración pública, gobernanza pública, función pública. Pues hace 3 años estaba con política territorial, desde hace 2 años y pico en Hacienda y ahora, de repente, y además sin ningún motivo aparente, pues pasan a su ministerio. Y la verdad que yo no les veo como muy ilusionados con la materia, porque a día de ayer su página web seguía sin actualizarse. No sale nada de las competencias en materia de administración pública, ni de función pública, ni nada de nada. Yo entré precisamente para ver, bueno, pues qué habían colgado de cara a la comparecencia suya de hoy y me encontré en que seguía igual que en el mes de noviembre o diciembre del año pasado. Usted ha venido aquí a intentar justificar por qué las competencias, como decía, de administración pública, gobernanza pública y función pública han pasado a su ministerio y nos ha alargado una conferencia muy bien estructurada, pero que es más una conferencia en un ámbito pues, académico que una exposición de líneas de actuación. De lo que usted ha dicho, estoy convencido que a los empleados públicos no les ha interesado nada. De lo que la gente espera de los afectados por lo que es toda la normativa de función pública de usted, pues lo que han oído hoy, repito, seguramente no les ha interesado nada. Aparte que se ha hecho un poco larga, eso sí, nos ha contado la anécdota de con quién comió ayer, que está muy bien, parece muy bien. Pues mire, la experiencia, por desgracia, de estos últimos años de gobierno social comunista, pues evidencia que este gobierno, en estas materias, pues no tiene metas ni planes de actuación. Esta inexistencia de objetivos conocidos y auditables condiciona el funcionamiento del Ejecutivo en temas de administración pública, gobernanza pública y función pública, que se limita a despachar lo que va surgiendo. Y de todo lo que usted nos ha contado, que decía yo que estaba muy bien por una conferencia en el ámbito académico, pues yo también soy funcionario público y llevo 40 años oyendo hablar de lo mismo. Yo, desde la Ley 3084 de medidas urgentes para la reforma de la función pública, llevo oyendo a todos los gobiernos hablar de lo mismo, de carrera administrativa, de evaluación, de la función directiva, de la movilidad entre administraciones públicas. Por cierto, cosas de las que usted prácticamente no ha dicho nada hoy. Como todos sabemos, el proyecto de ley de función pública pues, se tramitó, estaba ya en fase de enmiendas y decayó por la disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones generales. Y nos trajeron pues, recientemente el Real Decreto Ley conocido como Decreto Ómnibus, el 6/2023, que, como ya se ha apuntado, ahora mismo se está tramitando como proposición de ley y estamos en fase de enmiendas. Y ahí, en ese Decreto Ley Ómnibus, bueno, pues han recogido, entre otras cosas, pues la regulación de la evaluación del desempeño, la figura del personal directivo público profesional, temas de acceso al empleo público, pero también, y usted no lo ha mencionado, han aprovechado para colar nuevamente el que los funcionarios de las provincias vascas de administración local de ámbito nacional, con habilitación nacional, pasen a ser regulados por normativa de la Comunidad Autónoma Vasca, que ya se recogió en la Ley de Presupuestos de 2022 y fue recurrido al Tribunal Constitucional por mi grupo parlamentario. Pues bien, a nosotros nos parece que esto es una auténtica barbaridad y es una muestra más del claro sometimiento del señor Sánchez pues, a los nacionalistas, a los separatistas y a los bilduitarras. Sí quería hacer alguna puntualización de temas que se han dicho aquí. Respecto a la evaluación del desempeño, que viene en el Real Decreto Ley Ómnibus, que dicen ustedes que se configura como un instrumento clave para el incentivo y extensión de las mejores prácticas, tanto a nivel organizativo como individual, bueno, pues está por ver cómo se lleva a cabo, porque esto se tiene que desarrollar en vía reglamentaria y en mi experiencia de casi 40 años de funcionario público, yo lo que he vivido en distintas administraciones cuando se ha querido implantar ha sido un auténtico fracaso. Yo recuerdo en fase experimental, siendo yo letrado del Servicio Jurídico del Gobierno de Cantabria, se nos quiso evaluar a los letrados y al final tuvieron que desistir de ello porque no causó más que malestar en todos
y bajar el rendimiento. Porque, claro, es muy difícil evaluar si un letrado pues está haciendo meros informes de temas que van a Consejo de Gobierno, que vienen ya informados por el órgano gestor, frente a otro que está pues planteando un recurso de inconstitucionalidad o está haciendo un recurso a casación ante el Supremo. Fíjese, es hasta distinto que las pistas públicas se las señalen un lunes a que te las señalen un viernes, porque las del lunes normalmente el fin de semana te tienes que dedicar unas horas a prepararlas. Y fue un fracaso. Lo único que ocasionó es que todos enfadados. También es cierto que los complementos de productividad, de alguna manera, hay que evaluar cómo se conceden, porque todos sabemos que en muchas ocasiones es por amiguismo o por afinidad política. Yo le podría contar muchas anécdotas de lo que se hacen algunos directores generales con los complementos de productividad. Hasta se los dan a funcionarios para que les paguen los gin tonics cuando salen los viernes por la tarde, que lo he vivido, que son muchos años ya en la Administración. Mire, del mutualismo administrativo no ha querido hablar. Ahí está el informe que hizo el Ministerio de Sanidad hace 2 años y medio, donde proponía la supresión del mutualismo administrativo. Y el Grupo Parlamentario Podemos, pues la secretaria de ese área, también propuso la supresión del mutualismo administrativo. Y es un tema que tendrá usted que decir algo. En el tema de la estabilidad en el empleo, pues lo que ha dicho el señor Legarza del Partido Nacionalista Vasco, falta por determinar qué se va a hacer con el tema de compensaciones, etcétera, etcétera. E incluso en los entes públicos, sobre todo en la Administración estatal, cómo se va a aplicar, porque no está nada claro, en concreto en Radio y Televisión Española. Y, por último, porque yo me reservo los 3 minutos para luego, pues en el tema de transparencia, dice que es fundamental. Pues oiga, mire, es una vergüenza el Consejo de Transparencia que tenemos en España, que cesaron a la señora Zambrano porque osó impedir los datos del uso del Falcon por el señor presidente del Gobierno y fue inmediatamente fulminada. Y el Gobierno, que tiene que finalizar, más de 1.200 resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno sin atender. Nada más, muchas gracias. El señor del Valle. Gracias, señor presidente. Decía el señor ministro que no sabía de dónde venían esos aires sobre el mutualismo, sobre Muface. Pues yo se lo voy a decir. En el año 2021, el Ministerio de Sanidad editó un documento denominado Plan de Acción para la Transformación del Sistema Nacional de Salud en la era post-COVID, donde proponía la supresión de Muface, Mugeju y el ISFAS. Y con posterioridad, la secretaria de área del Grupo Podemos pues manifestó que estaba totalmente de acuerdo en que había que suprimir Muface, Mugeju y el ISFAS. Y de ahí viene el tema. Y como ha habido tanto cambio de ministro en esta materia, pues yo cada vez que hay un cambio de ministro pregunto ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué opina usted? ¿Qué van a hacer? ¿Están de acuerdo con el Ministerio de Sanidad? ¿No están de acuerdo con el Ministerio de Sanidad? En el tema de la transparencia, mire, es que es el Gobierno el que no atiende, el que lleva más de 1.200 resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno sin atender. Y en muchas ocasiones la justificación es en base a una norma franquista, la Ley de Secretos Oficiales, que yo no sé si les da hasta yuyu utilizarla, pero la utilizan. Y por último, me gustaría saber, yo le decía que le había lanzado un marrón, dentro del marrón que a mi juicio le han endosado, pues han aflorado casi 300.000 empleos públicos que había ocultos, que no se habían contabilizado. Lo dice un informe de su propio ministerio, de la Subdirección General de Registro de Personal. Me gustaría saber si son contratos basura, de esos que critica la señora Yolanda Díaz, o qué tipo de contratos son, porque figuran en una columna que se denomina otros. Dentro de empleados públicos hay funcionarios, contratados laborales y luego pone otros. Y han aflorado casi 300.000 de golpe. Usted ha dicho, y ya concluyo, señor presidente, que la plantilla está creciendo y bien, pues nos llama la atención que dentro de ese informe de la Subdirección General pues resulta que se han reducido efectivos de la Administración del Estado en un año, en el último año, en Navarra, en País Vasco y Cataluña. En Navarra 147, suponemos que será la Guardia Civil de Tráfico que han sacado allí. En País Vasco 368, que desconozco el porqué, a ver si me lo puede decir. Y en Cataluña nada menos que 1.993 en un año, que supongo que será del pacto con los independentistas de RC y Junts, y que da a entenderse que
lo que se propone es la desaparición de lo que es el Estado, la administración del Estado en el territorio de la comunidad autónoma. Y, bueno, está claro que Sánchez, y lo estamos viendo, con tal de mantenerse en el poder, pues es capaz de todo. Nada más y muchas gracias.